volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana. El plan de Moncloa triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo es histórico. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es martes 31 de enero y Carles Puigdemont ha tirado la toalla. Al menos es lo que se desprende de los mensajes que ha enviado a su compañero de gobierno huido con él en Bruselas. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Son hasta 4 mensajes de texto que Puigdemont envió a Toni Comín en las que reconocía que se han vivido los últimos días de la República Catalana, que el plan de Moncloa estaba triunfando y que todo esto se había terminado. Sabíamos, porque lo habíamos contado aquí, que Puigdemont está absolutamente deprimido. Lo que está ocurriendo y lo que él ha confesado a su compañero huido es la evidencia de que quien pretende ganar un pulso de tal envergadura al Estado acaba perdiéndolo. Jamás un país como España va a dejar que nadie dañe y haga volar por los aires los pilares de la democracia. Rendición de Puigdemont, pese a que luego se ha querido desdecir en Twitter, pero hay algo que sí llama la atención cuando el expresidente afirma que el plan de Moncloa funciona y que espera que sea verdad que gracias a eso los políticos presos puedan salir de la cárcel. ¿A qué se refiere Puigdemont? ¿Hay algo oculto? ¿Alguna negociación entre ellos y alguna autoridad del Estado, como ha dado a entender? Nos lo vamos a preguntar. Repasamos antes el resto de noticias en titulares. Pablo Iglesias arremete contra la monarquía española por la imposición del toisón de oro a la princesa Leonor. Algo habitual en el líder podemita, que vuelve a demostrar su desconocimiento de cómo funcionan las cosas y su oportunismo político al asegurar que su majestad compró este collar cuando en realidad data de la época de Alfonso XII. Suecia recupera el servicio militar en este 2018. Francia ya lo había anunciado y en nuestro país son muchas las voces que piden su vuelta. Es la última propuesta del reconocido juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. ¿Tendría sentido en España retomar la mili? ¿Qué efectos tendría? ¿Cómo afectaría a nuestra defensa y a la unidad del país? En unos minutos veremos cuál es la opinión de un caballero legionario, Guillermo Rocafort. Aporta muchísimas cosas y la verdad es que casi todas buenas. Supone el identificarte con tu nación, el darle un tiempo de tu juventud a un proyecto común. Un nuevo momento estadounidense es lo que ha reclamado Donald Trump en su primer discurso del Estado de la Unión. La reforma migratoria, el terrorismo, las amenazas de Corea del Norte y también su rebaja de impuestos son solo algunos de los temas en el que ha centrado su exposición. 10 días después de cumplir un año en la Casa Blanca, el presidente ha aprovechado el buen momento económico que vive su país para asegurar que nunca se había podido disfrutar mejor del sueño americano. 4 fenómenos lunares en una misma noche. La segunda superluna de este año, pero también eclipse lunar, luna de sangre y luna azul. Algo que no sucedía desde hace 150 años y que no volverá a ocurrir hasta 2037. El proceso independentista ha sufrido un importante giro al conocerse los mensajes privados que Carles Puigdemont ha enviado a su compañero de gobierno huido en Bruselas, Toni Comín. En este intercambio epistolar, el expresidente fugado da por acabado el procés y reconoce que el plan de Moncloa de impedir, recurriendo al Tribunal Constitucional, su investidura ha funcionado. Las cámaras de Telecinco han captado los mensajes de móvil en los que se desvelan los planes reales del expresidente huido de la justicia, que distan mucho de lo que transmite cada día. ¿Qué es lo que lo confiesa Carles Puigdemont en estos mensajes? María Matos, buenas noches. Buenas noches. Pues por lo que hemos visto estaría pensando en rendirse. Vamos a mostrar exactamente esos mensajes que Puigdemont le envió ayer al exconseller de Esquerra sobre las 8 de la tarde tras participar en un acto de Lovaina. Como vamos a ver, como vemos, es una conversación, pero más que una conversación parece un monólogo porque tan solo habla Carles Puigdemont y no hay respuesta de Comín. Vamos a leer el primero. Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana. Imaginamos que se refiere a que cuando declararon la independencia sus sueños se fueron desvaneciendo al tener que huir de la justicia, al ver a medio gobierno en la cárcel y al percatarse de cómo el artículo 155 pues devolvía esa normalidad a Cataluña. Y 10 minutos más tarde le llegaba a Comín el segundo mensaje, que decía así: el plan de Moncloa triunfa. Aquí Puigdemont se refiere a que el gobierno central está ganando la batalla al independentismo al conseguir pues que el Tribunal Constitucional obligase a que su investidura fuese presencial. Solo espero
que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no, el ridículo es histórico, histórico. Esto es lo que más llama la atención de este mensaje, esta frase: solo espero que sea verdad y que gracias a ello salgan de la cárcel. Aquí deja a la luz varios interrogantes. ¿A qué se refiere? Da a entender conversaciones de alguien del gobierno con el entorno de Puigdemont. Se refiere a una especie de pacto que, si se cumple, dejaría pues que los encarcelados pudiesen salir de prisión. Son sugerencias que ha desmentido el ministro del Interior. No, no hay ninguna negociación. Y atención, porque ahora vamos a ver quizás las palabras más importantes a nivel personal de Puigdemont. Dicen así: supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. Vosotros seréis consellers, deseo y espero, pero yo ya estoy sacrificado tal y como decía Tardà. Le vamos a escuchar. Si cal sacrificar el president Puigdemont, l'haurem de sacrificar. O no hi ha hagut patriotes al llarg de la història que s'han hagut de sacrificar per tal de poder anar avançant i continuar sent el que som? Y el último mensaje que enviaba Puigdemont es de reflexión. Desvela lo que pretende hacer a partir de ahora, que para él todo ha terminado. Dice así: no sé lo que me queda de vida, espero que mucha, pero la dedicaré a poner en orden estos 2 años y a proteger mi reputación. Me han hecho mucho daño con calumnias, rumores, mentiras, que he aguantado por un objetivo común. Esto ahora ha caducado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia. Pero lo más paradójico es que en el momento en el que Comín estaba leyendo este último mensaje, se estaba emitiendo en esa conferencia un vídeo en el que Puigdemont afirmaba que no había ningún candidato posible que no fuera él mismo. Esto, María, respecto al contenido de los mensajes, pero también llama la atención el sistema que han utilizado para este intercambio epistolar. Sabemos que no son SMS, no son WhatsApps. ¿Qué es exactamente? Pues sí, como dices, ni una cosa ni la otra, ciertamente. Estaban utilizando una aplicación de mensajería instantánea muy confidencial y muy segura que se llama Signal. Permite que los mensajes se autodestruyan al momento, en un cierto tiempo. También se puede ocultar la IP de ese terminal e incluso desactivar la previsualización de las imágenes y de los vídeos, de todos esos archivos adjuntos que se envían. Pero es que además, cuando se comienza una conversación, la aplicación le da una especie de llave a cada teléfono, a cada terminal, que hace que sea imposible por cualquier persona, por cualquier hacker, incluso cualquier gobierno, que pueda descifrarlos. Así que con esta aplicación nadie puede leer los mensajes, ni siquiera los responsables del servicio, aunque sí que lo han podido hacer, por ejemplo, las cámaras de Telecinco. Efectivamente, y eso se llama una indiscreción. Muchísimas gracias, María. Buenas noches. Esto es lo que ocurría. Faltaba Puigdemont que reconociese ser el autor de esos mensajes, y así ha sido. Pues al rato de salir a la luz estos mensajes, Puigdemont confirmaba la veracidad de los mismos, al responder en Twitter que él es periodista y que entiende que hay límites como la privacidad que nunca se han de violar. Asegura que él es humano y que hay momentos que también duda. Prosigue: también soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás por respeto, agradecimiento, compromiso para los ciudadanos y por el país. Seguimos. El otro gran protagonista, Toni Comín, prepara 2 querellas contra Telecinco por haber difundido esas imágenes. Y es que el programa de esta cadena grabó el teléfono de Comín sin consentimiento, evidentemente, del exconsejero. Una de las querellas que prepara es en Bruselas, a nivel internacional, por quien ha obtenido los mensajes, es decir, el periodista que le grabó. Y la otra que prepara, aunque parece ser que las noticias que nos llegan a nuestra redacción es que va a desistir de presentar la querella en nuestro país contra la cadena Telecinco, ya que debería personarse aquí en España para presentar dicha demanda. La gran pregunta que cabe hacerse, por tanto, es si es delito o no la grabación y divulgación de estas imágenes. En otras palabras, ¿qué efectos tiene? Pues jurídicamente los efectos son nulos. Y es que si nos fijamos en el Código Penal, concretamente en el apartado de los delitos contra la intimidad, el artículo 197.1 tipifica como delito el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. La clave está en el verbo apoderar. La pantalla del móvil de Comín estaba a la vista en un acto público, en un lugar público, y además era plenamente consciente de que estaba rodeado de periodistas. Y ahí radica el quid de la cuestión.
Es difícil entender que una persona se ponga a leer los mensajes de texto de su jefe, en este caso un expresidente de un gobierno, huido, y que lo haga en un lugar público, con una sala abarrotada de periodistas y sabiendo que él, por ser un huido de la justicia, es alguien también bajo el foco mediático. ¿Ha sido por tanto casual que Comín se dejase grabar los mensajes con Puigdemont? ¿Ha sido un robado, como se dice en la jerga? Sería descabellado pensar que no, que Comín no solo quería que le grabasen, sino que incluso había pactado con Puigdemont hacer públicos esos mensajes. Sinceramente, no es una hipótesis nada desdeñable. El expresidente sabe que no va a ser investido. Sabe que tiene que entregarse a la justicia o está condenado a no volver jamás a España. Sabe que su pulso con el Estado lo está perdiendo. Y también es conocedor de que todo esto no lo puede decir públicamente. ¿Qué mejor manera, por tanto, que darlo a entender a través de estas grabaciones? Tormenta de reacciones a estos mensajes entre los separatistas. Para conocer qué han dicho tanto desde el gobierno como desde la oposición y del independentismo, tenemos conexión en directo con nuestra redacción. Sorpresa y satisfacción en el Ejecutivo por estas palabras de Puigdemont. ¿Qué han dicho desde el gobierno? Marta García Villanueva, buenas noches. Buenas noches. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha pedido a Carles Puigdemont que asuma públicamente lo que ha dicho en privado, haciendo referencia a estos mensajes que el expresidente catalán ha enviado a través de su teléfono móvil al diputado republicano. Por su parte, Pablo Casado ha afirmado que el futuro de Puigdemont no está en ninguna otra parte que no sea el Tribunal Supremo, y por esto mismo ha recalcado que el bloque independentista debería dar paso a un candidato que estuviese limpio de procesos judiciales y cuyos planes de futuro estuviesen dentro de la ley. Y por último, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, celebra que Carles Puigdemont haya asumido el fracaso de su esperpento al admitir que había sido sacrificado por los suyos. Vamos a verlo. Creo que es momento de que esa comunidad autónoma pueda recuperar la estabilidad, la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido en un país, España, que es un país fuerte, unido y solidario. Yo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado. El futuro de Puigdemont no está ni en Bruselas ni en el Parlamento de Cataluña, está en el Tribunal Supremo y ya depende de los jueces. Entonces lo que mejor que puede hacer es dar paso a algún candidato por parte del independentismo que esté no solo limpio de cualquier proceso judicial, sino también con unos planes de futuro que estén dentro de la ley. Y si no, insistimos, pues dar paso a la alternativa del constitucionalismo que tuvo más votos en las últimas elecciones de diciembre. Y es que dice, esto ha fracasado. Y yo lo que creo que esto es un auténtico esperpento. Gracias, Marta. Vamos a ver ahora qué dicen desde Ciudadanos y del Partido Socialista, porque algunos, como por ejemplo Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, ha calificado de farsa estos mensajes. Para analizar efectivamente lo que está diciendo Alba, nos vamos hasta Barcelona, porque esta tormenta política suponemos que está teniendo un enorme calado en la sociedad catalana, en la clase política. Tenemos conexión para analizar todo ello con Xavier Rius, director de enoticias.cat. Xavier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, ¿crees que es casual que Comín sacara el móvil en una sala llena de periodistas y se dejara grabar el contenido de esos mensajes? Es decir, ¿es un robado o es algo que podría estar diseñado, planeado? Yo creo que te voy a contradecir, ¿eh? Yo no creo demasiado en teorías conspirativas, ni siquiera con el 11M o con el 11S. Yo creo que son unos pardillos, que efectivamente Comín sacó el móvil, la cámara de Telecinco estaba ahí y pasó. No sé si te acordarás, ya pasó hace años con un diputado del PP en el hemiciclo del Parlamento catalán, que hizo unos comentarios muy críticos respecto a su partido, y un fotógrafo fotografió el móvil con la pantalla porque tenía un teleobjetivo. No sé si le costó la carrera política, pero bueno, en todo caso fue algo importante, ¿no? Yo creo que en este caso ha sido exactamente lo mismo. Yo creo que Comín hablaban francamente, ¿no? Hay cierto pardillismo, ¿no? En algunas cosas el soberanismo ha demostrado ser muy pardillos, sobre todo respecto a lo que decías antes de un pulso al Estado, ¿no? Bueno, para hacer un pulso al Estado tienes que tener más gente de la que tienes, más gente detrás, ¿no? 2 millones es mucha gente, pero no para proclamar una república catalana, ¿no? Esto se ha terminado, me han sacrificado. Son palabras que dice Puigdemont. ¿A quién se refiere? Porque es un mensaje durísimo. Bueno, yo creo que
a ver, yo creo que todo el mundo es consciente que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat, sobre todo incluso sus partidarios, y él mismo, en cierta manera, lo está admitiendo, ¿no? Ayer se vio, es decir, Esquerra Republicana, supongo que en Junts pel Cat lo asumían un poco como una puñalada por la espalda. No lo dijeron abiertamente, de hecho salió el Sartadi rueda de prensa muy comedida, elogiando el lenguaje, porque es cierto que Torrent también empezó diciendo que iban a llegar hasta el final, que no retrocedería un milímetro, pero aplazó el pleno, y es un dirigente de Esquerra Republicana. Yo creo que en Junts pel Cat se sienten un poco ya traicionados, ¿no? Yo he hablado con gente y casi todo el mundo asume que efectivamente para ser presidente de la Generalitat no puedes tener cargas judiciales, ni para ser presidente invalida incluso a Junqueras, ¿no? Pero yo creo que esto, lo ve todo el mundo. Y yo creo que Puigdemont cometió el error de pensar que con un buen resultado electoral, que efectivamente consiguió un buen resultado electoral porque quedaron segundos con un partido improvisado en 3 semanas, iba a hacer borrón y cuenta nueva con las causas judiciales. Y no es cierto, ¿no? La justicia va por su lado y la agenda política por el otro, ¿no? Xavier, ¿a qué se refiere Puigdemont cuando dice que el plan de Moncloa triunfa? Solo espero que gracias a ello puedan salir de prisión. ¿Te consta, crees, que hay algún tipo de pacto? Porque parece ser que está dando a entender algo parecido, ¿no? Yo creo que no. Es decir, a ver, realmente yo siempre he dicho que el soberanismo ha subestimado al Estado, ha subestimado a la justicia y ha subestimado incluso a Mariano Rajoy, porque al final quien ha dominado los tempos ha sido Rajoy. Bueno, Rajoy, lo digo con todo el respeto, es gallego y ha dejado que la cosa, seguramente vosotros seréis más críticos, pero ha dejado que la cosa, se fuese complicando, pero al final, ¿quién ha vencido? Pues le puso al Estado, realmente lo ha vencido el Estado. Y Rajoy está en la Moncloa y Puigdemont está en Bruselas. No sé si te acordarás, las primeras declaraciones que hizo Puigdemont en cuanto fue elegido presidente en enero de hace 2 años, se fue a Girona a renunciar a la alcaldía y dijo, no, yo no quiero hablar con Rajoy porque es un presidente en funciones. Bueno, pues fíjate dónde está Rajoy y dónde está Puigdemont, ¿no? Yo no creo que haya ningún tipo de negociación. De hecho, yo creo que, es decir, a ver, Junqueras lo tiene crudo. Ya lo tenía crudo, pero lo tiene todavía más crudo. Porque vamos, a este paso, desde luego yo estoy en contra, pero no me extrañaría que el juez prolongase la prisión provisional 2 años, que es el máximo, ¿no? Sobre todo porque él está aquí y el otro está ahí, no solo está en Bruselas, fugado técnicamente, sino haciendo lo que hace, ¿no? Y diciendo lo que dice, ¿no? Yo creo que toda posibilidad de negociación entre el soberanismo o el procesismo y el Estado es nula, porque ha entrado en la vía judicial. El juez del Supremo... Dime. Muy brevemente, dice Carles Puigdemont que esto se ha terminado y lo dice cuando esta misma tarde decía en un vídeo de YouTube que no hay plan B y que es un error humano y que hay que seguir adelante. Entonces, ¿a qué Puigdemont creer? Mira, yo creo que el proceso no me sabe mal, pero no ha terminado. Es decir, apenas volvemos a empezar, porque claro, han ganado unas elecciones, ganó Ciudadanos, pero ellos son la única alternativa de gobierno, y la autocrítica que hicieron fue corta e intensa, pero superada. Con Marta Rovira hizo aquella polémica de los muertos, que os acordaréis, yo creo que para tapar el tema, y ya vuelven a estar un poco a las andadas, ¿no? La idea es un gobierno independentista, incluso yo creo que perjudica su estrategia de defensa, porque parece que lo de acatar ha sido más de puertas adentro que de puertas afuera, ¿no? Señor Riu, pues muchas gracias por estar en el informativo de Intereconomía y buenas noches. Espero haberos aclarado algo, lo dudo, porque la cosa está muy complicada. A vosotros. Hasta luego. Más reacciones. Hemos querido dejar para el final la reacción del siempre congruente Pablo Iglesias. En primer lugar, vamos a escuchar cómo utilizó en su día los mensajes entre Bárcenas y Rajoy para sacar rédito político. Es más, los leyó en la tribuna del Congreso. Hoy, preguntado por los mensajes entre Puigdemont y Comín, contestaba de la siguiente manera, con desdén incluso a la periodista. Yo creo que las conversaciones privadas no pueden sorprender a nadie. En cualquier caso, nuestra posición en esto está clara. Nosotros pensamos que tiene que haber un presidente o una presidenta en Cataluña que gobierne desde Cataluña. Eso sí, con los SMS se maneja usted de maravilla. Creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. No me puedo creer
que entre los más de 100 diputados a Cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso. Y estoy refiriéndome tanto a independentistas como constitucionalistas. Una nueva ronda de contactos en Cataluña. Eso es lo que proponen desde el Gobierno para solucionar la situación creada por el expresidente Puigdemont. Recordamos que ayer el presidente del Parlamento, Roger Torrent, aplazó la sesión de investidura que tenía previsto que se celebrase a las 3 de la tarde. Ahora la región catalana se encuentra en una especie de vacío legal y con muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el nuevo calendario? ¿Qué se juegan los independentistas? Alba Vila, a ver si nos sacas de dudas. Un calendario lleno de incertidumbres, Gonzalo. La fecha límite para celebrar la investidura expiraba hoy mismo, 31 de enero. Si se hubiera celebrado el pleno, el reloj comenzaría a correr ya mismo y en 2 meses se convocarían elecciones de forma automática. Pero el panorama cambia al haberse congelado la fecha, porque se ha aplazado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empieza la cuenta atrás? Ayer, en El Gato al Agua, el catedrático en Derecho, Rafael Murillo, decía lo siguiente. Por dejarlo claro, hoy el reloj no ha echado a andar. Seguimos igual. No ha echado a andar. No ha echado a andar, con lo cual seguimos igual. Esto se podría eternizar meses y meses hasta que alguien concurra a esa sesión de investidura. Efectivamente. Eso es lo que ocurre, claramente. O se llegue a un acuerdo y el señor Puigdemont venga a España, se someta a la jurisdicción, al juez instructor del Tribunal Supremo y tome las medidas determinantes. Además, los letrados del Parlamento están preparando un informe para clarificar cuándo empieza y Torrent ha pedido a los abogados que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué está en juego dentro del independentismo? Pues por un lado, Carles Puigdemont es ya una especie de político amortizado para Esquerra. La prioridad absoluta de Oriol Junqueras y de Jordi Sánchez es poder salir de prisión. Y si así fuere y se celebrase el pleno sin poder investigar a Carles Puigdemont, Junqueras podría postularse a presidente de la Generalitat. Pero eso sí, Puigdemont tiene todavía las cartas en su mano. Puede apartarse, por un lado, y proponer a otro candidato, o forzar a su partido a que no se elija un presidente y forzar unas nuevas elecciones. Y por el otro lado, Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Guinó. Todos ellos acataron el 155 y la vía constitucional en la Audiencia Nacional para evitar estar entre rejas. Si votasen y siguiesen apostando por el plan independentista de Puigdemont o nada, podrían estar incurriendo en un delito y, por tanto, pendientes de un hilo y ser encarcelados. Gonzalo. Muchísimas gracias, Alba. Más asuntos de la actualidad, porque este es el calendario político que nos acaban de comentar. En paralelo, el judicial sigue su curso. Desde ayer y hasta mañana, desfile de independentistas en el Tribunal Supremo. Están declarando en calidad de testigos por la organización del referéndum del 1 de octubre. Hoy ha sido el turno del exconsejero Jordi Baiget, quien ha declarado que fue apartado y cesado tras mostrarse disconforme con la vía de apostar por la declaración unilateral de independencia. Misma línea que ayer siguieron Jordi Jané y otros 2 exconsejeros más. Para saber cómo prosigue esta investigación, tenemos en nuestro plató a la parte de la acusación popular ejercida por Vox, Javier Ortega, secretario general de esta formación. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, estos días están declarando los testigos de la instrucción. ¿Qué están aportando todos ellos? A ver si nos puede dar un poco de luz a la audiencia. Bueno, están desmarcándose totalmente, están recordando las razones por las cuales ellos dimitieron. Hay una coincidencia tanto en el día de ayer como hoy en que todos presentaron la dimisión porque no estaban de acuerdo con la deriva secesionista, no estaban de acuerdo, ellos no lo dicen con estas palabras, ellos dicen no estaban de acuerdo con la vía unilateral, pero para entendernos con la vía del golpe de Estado y con la vía de la secesión, ¿no? Y por tanto que no estaban dispuestos a asumir responsabilidades. Y luego cada uno de ellos dentro de su faceta, por ejemplo esta mañana a Baiget cuando se le pregunta si él como responsable de la Consejería de Empresas no alertó del daño que se estaba causando con respecto a la huida de más de 3.280 empresas, a preguntas de esta acusación popular nos dijo que no, que él no había detectado nada, pero que en todo caso la responsabilidad, atención, no era por el proceso ni por el 1 de octubre, que habían huido, no dijo huido, que habían salido de Cataluña por las facilidades que había la reforma de la ley que había hecho el Gobierno de España facilitando el cambio del domicilio social. O sea que la culpa la tiene el Gobierno de España. Mañana declara Francisco Pérez de los Cobos, el responsable de la Guardia Civil que coordinaba la actuación de los Mossos. ¿Qué puede aportar él?
muchísimo. Es uno de los testigos más importantes que va a haber en esta causa. Nosotros tenemos ya preparada una batería importante de preguntas porque vamos a contrarrestar un impresentable informe que realizó Trapero, el mayor de los Mossos, y que aportó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la instrucción que se llevó a cabo a raíz de los hechos ocurridos el 1 de octubre. Vamos a contrarrestar con el informe que el propio Pérez de los Cobos presentó a esa misma magistrada. Son como el día y la noche. Trapero básicamente culpa de todo a la Guardia Civil, a una actuación falta de profesionalidad, que no supieron pedir apoyo, que no lo pidieron cuando lo necesitaban, una serie de falsedades con respecto a sus actuaciones, y Pérez de los Cobos deja muy claro en su informe que evidentemente los Mossos actuaron al margen totalmente de las instrucciones que habían recibido. Para que nos entienda todo el mundo, se podían haber evitado todos los incidentes si se hubieran cumplido las instrucciones que tanto desde la Fiscalía Superior de Cataluña como desde el propio magistrado del TSJ se dictaron, que no eran otras que los Mossos tenían que haber actuado 1 o 2 días antes del 1 de octubre, habiendo precintado los lugares que estaban diseñados. Hubiera bastado con un par de agentes que hubieran precintado el local para que no hubieran producido los incidentes. Lo que hicieron los Mossos intencionadamente por directrices políticas fue permitir que se llenasen los locales, no actuaron exactamente hasta las 8:45 cuando ya era realmente complicado. Y luego le dejaron la patata caliente precisamente a la policía de la Guardia Civil. Por tanto, mañana va a ser un día de interrogatorio interesantísimo, donde entre otras cosas va a quedar de relieve una vez más la profesionalidad, la lealtad y la magnífica labor que ha realizado la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Nos lo cuentan el Gato mañana? Intentaremos estar mañana. No, se tiene que comprometer, don Javier. Bueno, me comprometo a estar mañana. Así es. Vamos a ver, me llama mucho la atención los SMS entre Puigdemont y Comín que hacen referencia concretamente, y a ver si lo podemos ver, y cito textualmente, que el plan de Moncloa triunfa, solo espero que gracias a ello puedan salir de prisión. ¿A qué plan de Moncloa cree que se está refiriendo? ¿Y cree que hay algún tipo de pacto por estas palabras de Puigdemont? Sin lugar a dudas. Desde Vox hace varios meses, y el que quiera seguir nuestras declaraciones lo va a poder ver que esto que voy a decir es así. Nosotros venimos denunciando un pacto encubierto entre, por un lado, el Gobierno de España a través de Soraya Sáez de Santamaría con los llamados no constitucionalistas, los golpistas directamente, intentando apaciguarles a cambio de más cesiones, más prebendas. Se habló del cupo catalán, se habló de la posibilidad de más transferencias, etcétera, etcétera. Y no nos extraña que en esos pactos estuviera también la posibilidad de que, si no llevaban a cabo sus actuaciones, hubiera en todo caso, si finalmente terminaban en vía judicial, impunidad o indultos. Esto lo hemos denunciado hace meses. A nosotros no nos extraña absolutamente nada, porque al final hay un pacto que se vio con la aplicación del 155 entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Se estuvo retrasando la aplicación del 155 para hacer una aplicación de un 155 absolutamente light. En este mismo plató lo hemos denunciado muchas veces. 55 días después se convocan unas elecciones que todo el mundo habrá visto que no solo no han servido para nada, sino que han sido peor, porque nos volvemos a encontrar en el mismo escenario que antes, y no tenemos ninguna duda de que algunos están diciendo, bueno, ahora ya se ha acabado el problema porque Puigdemont, no gracias a ellos, por supuesto, no gracias a ellos, ya se ha terminado el problema y Puigdemont ya está fuera de escena. Pero no el golpismo. Ellos siguen con las mismas intenciones, cambiarán la jugada, pondrán unos sustitutos, habrá otro candidato, pero las intenciones del golpismo siguen exactamente intactas. Por tanto, la solución pasa, y permítame que con eso termine, pasan por 2 escenarios que no se plantea ni el Gobierno ni la oposición. La primera es la reforma inmediata de la ley electoral para que no ocurra lo que ha ocurrido en Cataluña, que teniendo menos votos estén teniendo el control del Parlamento. Y la segunda, la reforma de la ley de partidos para que de una vez por todas se inicien las vías de ilegalización de todos los partidos que tienen en su ADN, en su hoja de ruta, la ruptura de España, el ataque a la Constitución y, en definitiva, el golpe de Estado institucional. Vox va a pedir que se aporten a la causa del proceso estos mensajes de Comín y de Puigdemont. ¿Por qué? Sí, mañana mismo vamos a presentar un escrito al instructor porque entendemos que ahí se están aportando unas pruebas que además ha sido reconocida la autenticidad tanto por el destinatario como el receptor el emisor como el receptor de ese mensaje, porque consideramos que es muy importante que personas que están fugadas, prófugos de la justicia, están reconociendo que había un pacto, y cuando se sienten se sienten en el banquillo y tengan que responder, queremos tener esas pruebas allí delante para poderles preguntar exactamente ese pacto
pacto, ese acuerdo, había algún tipo, quién estuvo en esas reuniones, se pactó realmente la posibilidad de que pudiera salir en libertad, etcétera, etcétera. Creemos que es un elemento de prueba que tiene que estar en las actuaciones para que en su día, cuando tengan que declarar, porque tarde o temprano serán detenidos y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante la justicia, tengan que rendir cuentas también de estos pactos que ha habido entre el Gobierno de la Generalidad y el Gobierno de España. Una última cuestión, señor Ortega. Hoy publica el periódico Independiente que el juez de Llarena prevé inhabilitar a Junqueras y a otros cargos, digamos, excargos que están imputados en cuanto acabe la instrucción del proceso independentista. ¿Es verosímil esta información y qué le parece? Lo digo porque también sería un bombazo la inhabilitación. Bueno, es ni más ni menos que la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge precisamente que cuando se cumplen estos tres requisitos, en primer lugar que estemos hablando de delitos, entre otros pone organización terrorista, banda armada, etcétera, organización delictiva, pero en concreto también que estén imputados por delitos de rebelión, que se haya dictado el auto correspondiente de acusación por parte del auto de apertura del juicio oral y que se encuentren en situación de prisión preventiva. Si se dan esos tres requisitos, este artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos permite que inmediatamente sean inhabilitados, aunque no se haya celebrado todavía el juicio y no haya habido una sentencia condenatoria. Por tanto, yo no sé si el mes de marzo, a mí me parece muy precipitado. En estos momentos hay 32 investigados. Dudo mucho que de aquí, aunque vamos a un ritmo de 3-4 comparecencias semanales, dudo mucho que lleguemos a marzo habiendo terminado la instrucción, pero es verdad que si no es marzo, es abril o mayo, puede haber ese auto y una vez dictado ese auto de apertura a juicio oral, es muy probable que se produjese la inmediata inhabilitación. Don Javier Ortega, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el informativo de esta casa y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Más asuntos porque vámonos hasta Barcelona porque los manifestantes convocados por ANC y Òmnium Cultural salían, como saben, ayer a las calles para protestar y reivindicar la investidura de Puigdemont. El descontrol y la violencia de los manifestantes, algunos de ellos al menos, llegaba a tal punto que rompieron el cordón policial para evitar que entrasen en los aledaños del Parlamento, con lo cual sí, al romperlo, que consiguieran entrar. En el Parque de la Ciudadela se produjeron momentos de mucha tensión y los Mossos, para sorpresa de todos, cargaron contra los manifestantes. 3 de ellos han resultado heridos, ninguno de gravedad, y 10 agentes autonómicos han sufrido contusiones leves. Los diputados de Ciudadanos y PP tuvieron que salir escoltados del Parlamento mientras les gritaban fascistas. Hoy, Albert Rivera ha señalado directamente al Gobierno como el culpable del dispositivo judicial. A través de su cuenta de Twitter preguntaba: ¿nos puede explicar el Ejecutivo qué dispositivo había previsto para los Mossos? ¿Cómo es posible que unos radicales pongan en jaque al Parlamento? Nuestro enviado especial a Barcelona, Kake Minuesa, fue testigo de la violencia de los separatistas allí concentrados, que le imposibilitaban además realizar su trabajo con normalidad. A mí me da igual lo que haga. Yo no me doy a la fuga, yo doy la cara aquí con ustedes. Sí, está perfecto. Ya. O sea, ¿tú tienes algún problema con nosotros? No, ¿alguien te está molestando? Nada. Estamos emitiendo en directo. Por eso. Justo está diciendo que no me está molestando nadie, si nos dejáis un poco. No, lo digo, realmente, ¿alguien te está coaccionando, te está molestando, te está jodiendo la vida? No. No creo que a nadie esté coaccionando a Puigdemont. Vale, no, pero ¿sí? ¿Tú tienes algún problema por ejercer tu profesión ahora mismo? ¿Te están coaccionando la gente? ¿Te está molestando?
Sí, vale. Pues ¿qué pregunta quieres hacer a la gente? Perdoneu. No, estoy preguntando... No, estoy en directo, perdona, estoy en directo. No, hombre, yo puedo ejercer mi derecho a la libertad. Estamos aquí en la acampada y te estaba hablando... ¿La acampada? ¿Qué acampada? Jo també estic en directe i et demano, sisplau, que deixis de gravar. Te demano amb educació. Bueno, pues... Como ven, Kake Minuesa, anoche en el Gata-Al-Agua en directo, intentando hacer su trabajo, informar de la acampada que se estaba produciendo en ese momento, de la asamblea en la que estaban decidiendo si iban a acampar toda la noche o si finalmente levantan campamento y se iban a casa. Y no le dejaron hacer su trabajo. Se ponían los manifestantes entre Kake y nuestras cámaras. Le cogieron del brazo, le retiraron el micrófono. Y aquí no hay ningún tipo de manipulación. Esto aquí nunca se manipula. Pero además es que esto era riguroso directo, con lo cual no ha lugar a las quejas de toda esta gente. Alfredo Perdiguero es policía, portavoz del SIP, Sindicato Independiente de la Policía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, califique las imágenes que vimos ayer de los Mossos, no solo las de Kake, sino cómo rompieron ese cordón policial, cómo consiguieron entrar finalmente en los aledaños del Parlamento. Pues si dijese penosas y vergonzosas me quedaría corto. Es decir, que la policía recule por la acción de los violentos, muy poco dice esa policía, sean los Mossos, sea la Guardia Civil o sea la policía. En este caso son los Mossos, una vez más. Por tanto, el que montó el operativo poca idea tiene de orden público o quiso ser buenista con esta gente, con lo cual contra los violentos, vuelvo a repetir, no vale el buenismo. Segundo, está mal montado porque cuando se monta un cordón, un cinturón de orden público, a los 6 metros tiene que haber otro cordón para que refuerce ese primer cordón, evidentemente, y desde luego los compañeros se reían porque hemos aprendido otra nueva forma de hacer policialmente, que es el cangrejo. Es decir, recular o aguantando a los que empujan para que no se caigan. Por eso digo que es vergonzoso a nivel policial que veamos que una policía, ante unos violentos que corean gritos, evidentemente, como habéis dicho, de fascistas, había incluso gente de Tierra Llure, es decir, terroristas gritos se escuchó dentro del grupo y que aún así no se haga nada, pues me parece, digo, que muy penoso. ¿Y qué falló entonces? ¿La dotación, las órdenes de no cargar, la previsión? ¿Cómo es posible que sucediera esto? Pues yo creo que ha dicho todos los puntos que han fallado. Es decir, policialmente estaban estudiando esta mañana el porqué de ese motivo, pero ha dado de pleno en todos los puntos. Es decir, se ha montado mal operativo, se ha montado poca policía, evidentemente no se ha coordinado bien para proteger todo lo que es el parque al lado del Parlamento, y luego ya han visto y hicieron fuertes en el recinto porque no quedaba más narices que acotar el recinto, porque si no entraban dentro del Parlamento. Por tanto, digo que alguien tiene que tener responsabilidad de este hecho, alguien tiene que pedir y tiene que ser cesado en su cargo, sea quien sea, y desde luego digo pedir responsabilidades a quien corresponda, porque ya digo, es penoso que policialmente ante unos violentos reculemos en lugar de utilizar el material de orden público. Mira, fíjate, allí sí que tienen prohibido las pelotas a raíz de ese incidente puntual que hubo, pero hay unos escudos y una defensa que tenemos como armamento para utilizar, que nos da el gobierno para poder utilizarlo. ¿Dónde estaban los escudos? ¿Dónde estaba la defensa? Vamos a ver, señor Perdiguero, está claro que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre brilló por su ausencia y está claro que era por órdenes políticas de los independentistas, por lo que nos acaba de explicar el señor Ortega. Pero ayer los Mossos d'Esquadra supuestamente están bajo el mandato del 155. ¿A quién corresponde esos fallos de previsión, de dotación de órdenes? ¿Quién debe responder por el dispositivo que tan duramente está criticando usted esta noche? Porque no son los independentistas, los gobernantes. Ahora ya, ¿quién? Hombre, está claro, como tú dices, el 155 el gobierno es el que dirige, pero en ese operativo yo no sé si habrá metido baza o no habrá querido meter. O la orden fue que hasta llegar al Parlamento no hiciesen nada y, como habéis dicho, que sean buenistas y luego después empleasen mano dura por la mala imagen que estamos dando. Pero en primer lugar son los Mossos, es decir, quien ha montado el operativo son los Mossos. Ahora, ¿el gobierno por qué no ha puesto a alguien para que supervise ese dispositivo? O, otra pregunta más que debería contestar el ministro, ¿había órdenes expresas por parte del Ministerio de Interior o por parte de los Mossos de ser pacifista, de ser pacífico o ser buenista con los violentos? Alguien tiene que responder, digo, primeramente de los Mossos, y desde luego la explicación que ha dado el ministro esta mañana a mí como policía no me vale. No convence. Y muy brevemente, señor Perdiguero, ¿cómo es la relación entre policías nacionales y Mossos d'Esquadra? Mala. ¿Sigue siendo mala? Yo estuve en la manifestación el otro día allí y sigue siendo mala. Incluso algunos en los cruces, algunos Mossos daban la vuelta para no mirar cuando pasábamos por las calles hacia el final del trayecto de la manifestación. Es decir, hay buenos Mossos,
hay mozos normales que hacen su trabajo y como no se ha depurado, están creando un mal ambiente en ese sentido. Es decir, cuando denuncian los mozos democráticos, los mozos legales que están siendo presionados y coaccionados y por parte del Ministerio del Interior no se actúa, no se interviene contra estos bárbaros que están fuera de la ley, como el señor Donaire, por decirlo algo, que es Mozos por la Independencia y que está haciendo barbaridades día tras día y nadie hace nada contra él, desde luego queda en mal papel el Ministerio del Interior con el 155, como decís, pero desde luego los servicios disciplinarios de los Mossos porque no depura a quien tiene que depurar de ese cuerpo. Alfredo Perdigoró, gracias por haber estado esta noche en el informativo. Buenas noches. Buenas noches. 75 euros mensuales de menos es lo que van a cobrar los pensionistas. Son los cálculos que se hacen con calculadora pese a todo lo que se está diciendo desde el gobierno. El recorte de las nuevas pensiones en el 19, en el próximo año, va a ser de un 0,5%. La reforma en materia de pensiones del año 2013 establece como todos aquellos trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero del próximo año van a recibir una cuantía menor según lo que han cotizado. El motivo principal es que los pensionistas tienen mayor esperanza de vida y, por tanto, cobran la pensión durante más años. Fátima Báñez, la ministra de Empleo, ha reconocido en la Comisión del Pacto de Toledo que las pensiones llegan ya a los 1.500 euros mensuales, una cifra sin precedentes. Hemos logrado iniciar una recuperación pagando más pensiones a más pensionistas y más altas que nunca. Pensiones más altas en un 39%, está en el entorno de 1.070 euros. Bueno, para hablar de las pensiones, un asunto crucial que nos afecta a todos, no solo a los que estamos todavía en activo, sino a los que en un futuro seremos pensionistas. Tenemos con nosotros a Arturo Criado, que es periodista del Español. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, a vosotros. Bueno, vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿Qué va a pasar a partir del año 19? Porque desde luego se dice desde el Gobierno que las pensiones están garantizadas. Ahora nos hablarás de eso, que entiendo que no hay peligro. Pero luego el dato de la noticia que teníamos hoy, creo que era el periódico El Independiente, bueno, es llamativo, 75 euros mensuales anualmente. 75 euros mensuales de menos que van a cobrar los pensionistas anuales, que se incorporen anuales y que se incorporen a partir del año 2019. Eso se va a producir gracias o debido, mejor dicho, al factor de sostenibilidad que aprobó el Gobierno en la última reforma de las pensiones y cuyo objetivo era precisamente garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el medio-largo plazo. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir del año 2019? Pues una cosa muy sencilla, que es calcular la esperanza de vida, calcular cuánto van a cobrar de media los pensionistas que se van a incorporar y aproximadamente lo que nos dicen los expertos es que la pensión tiene que caer aproximadamente medio punto, que es lo que hace que salgan esos 75 euros para una pensión bruta anual de aproximadamente unos 15.000 euros brutos anuales, que hay, por cierto, no muchos pensionistas que lo tengan en este momento, teniendo en cuenta que la pensión más habitual, que no la media, la más habitual está en el tramo de entre 600 y 650 euros. Pero lo importante es que ese cambio se va a producir para aquellos que se incorporen en el año 2019 al sistema de pensiones y eso está provocando además un efecto dominó y es que hay mucha gente que está empezando a plantearse a partir de este momento es decir, oye, a lo mejor me interesa jubilarme antes un poquito y de esa manera me evito entrar dentro del factor de sostenibilidad. A ver, Arturo, a ver si lo he entendido bien. El problema que nos vamos a enfrentar a partir del 19 es que los futuros pensionistas han trabajado durante más tiempo, ha habido salarios mayores, con la cual la base de cotización y lo que van a cobrar va a ser mayor y eso va a ser que se incremente no solo porque haya más pensionistas, sino porque el importe de lo que van a cobrar va a ser mayor. Exactamente. El problema que tenemos ahora, y hoy a la ministra se le ha escapado en el Congreso, es que la buena parte de los pensionistas que se incorporan ahora empiezan a tener pensiones que rondan los 1.500 euros. Esto es porque durante mucho tiempo ha habido unas cotizaciones muy elevadas y, por tanto, el salario que les corresponde ahora o la pensión que les corresponde ahora está en ese entorno de los 1.500 euros. Una cifra que evidentemente es elevada, pero que hay que pagar y que tendremos que mantener durante los próximos años. ¿Cómo se va a hacer? Pues ese es el kit de la cuestión, ver de qué manera vamos a garantizar que podamos mantener en el tiempo ese factor de sostenibilidad y sobre todo que podamos garantizar la tasa de reposición, una tasa de reposición que actualmente está en el 80% del salario que percibíamos. Y Arturo, ¿cómo está el Pacto de Toledo? ¿Activo?
el Pacto de Toledo está medio pensionista, nunca mejor dicho. Es decir, están haciendo el trabajo que pueden, se están reuniendo, pero realmente no hay ahora mismo una capacidad de llegar a un acuerdo en torno al tema de la reforma de las pensiones. El motivo, pues muy distinto, si es que básicamente no termina de haber un acuerdo conjunto en la manera en la que se debe afrontar la reforma de las pensiones. También es cierto que estamos en un periodo político en el que lo que menos acompaña es precisamente tener ganas de cambiar las pensiones y decirle a los pensionistas lo que es una realidad, que en 2019 entra el factor de sostenibilidad, que van a bajar un poquito las pensiones, lo que es una realidad, que desde que se hizo la última reforma de las pensiones, la revalorización de los pensionistas, la revalorización de las pensiones ha caído 1/10 y que esto se va a seguir produciendo a lo largo de los próximos años. Arturo Criado, muchísimas gracias por haber puesto un poco de luz ante un asunto tan complicado y tan preocupante para todos los mayores y los jóvenes. Gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Anoche en Estados Unidos se celebraba el debate del Estado de la Unión. No era un debate al uso, sino que era el discurso que Donald Trump, el presidente estadounidense, dirigió a las dos cámaras, al Senado y a la Cámara de Representantes. 5 fueron las grandes frases, los grandes ejes en el que pivotó el análisis de la situación de Estados Unidos. En primer lugar, proclamó un nuevo momento estadounidense con su vieja retórica en su primer discurso en el Estado de la Unión. Dijo que el primer pilar de nuestro marco ofrece generosamente un camino hacia la ciudadanía para 1,8 millones de inmigrantes ilegales. Habló de inmigración, habló de terrorismo, habló de las relaciones con otros países. Lo hemos recuperado y estas son las mejores frases pronunciadas por Trump. The era of economic surrender is totally over. From now on, we expect trading relationships to be fair and, very importantly, reciprocal. Terrorists who do things like place bombs in civilian hospitals are evil. When possible, we have no choice but to annihilate them. When necessary, we must be able to detain and question them. But we must be clear. Terrorists are not merely criminals. They are unlawful enemy combatants. To re-examine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. We have proposed new legislation that will fix our immigration laws and support our ICE and Border Patrol agents. These are great people. These are great, great people that work so hard in the midst of such danger. Para analizar el discurso de Donald Trump tenemos conexión con Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, presidente de Global Strategies. Mr. Camuñas, señor Camuñas, buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, para los espectadores, ¿qué es exactamente este discurso del Estado de la Unión? Porque no es como el debate del Estado de la Nación en España, porque no hay, digamos, réplicas. ¿Es un speech, digamos, donde hace balance del año el presidente estadounidense? Bueno, sí, es una mezcla de las dos cosas, pero más que de lo primero, es decir, de lo que se ha conseguido, que obviamente todos los presidentes aprovechan la oportunidad para jalonar su discurso con los logros más importantes, también marcan la pauta, la senda del siguiente año. Y sí hay réplicas. Normalmente es una réplica exclusivamente por parte del partido que está en la oposición. En este caso la oficial vino de un joven congresista Kennedy de Massachusetts, pero ha habido muchas otras réplicas de Bernie Sanders, de Nancy Pelosi. Es decir, el propio Partido Demócrata da la sensación de estar dividido incluso en la manera de responder a Donald Trump. Don Antonio, el discurso en materia económica fue triunfal. ¿Tiene motivos Donald Trump para ser así o exageró un poco? No, yo creo que tiene motivos claros para jactarse, si se puede decir así, de lo logrado en términos económicos y de las previsiones que se esperan para este año en distintos campos. En ese sentido, verdaderamente la senda que tenemos por delante parece ser extraordinariamente positiva.
Don Antonio, habló de inmigración, habló del muro, del sueño americano, de la política antiterrorista. Ha sido un año muy complicado, ha habido muchas idas y venidas, ha entrado y ha salido muchísima gente de la Casa Blanca. ¿Cree que el presidente de Estados Unidos ha sufrido algún tipo de metamorfosis al que llegó hace un año, en enero del 2017, a la Casa Blanca, o que sigue fiel a sus principios y al discurso que le llegó precisamente a ganar las elecciones a Clinton? Bueno, yo creo que por una parte sigue fiel a su discurso, lo que pasa es que el tono es más moderado, pero ni el Trump más conciliador, más moderado, que ha tendido la mano en repetidas ocasiones en este discurso al Partido Demócrata en ámbitos en los que la cooperación es imprescindible, como es la inmigración y, por ejemplo, las infraestructuras, que sería un campo decididamente importante e interesante para ambos partidos, en beneficio del pueblo americano, ha conseguido ablandar los corazones de los demócratas. Es decir, ambos partidos se ve que están enfrentados a muerte. Hubo un clima realmente gélido, rozando la mala educación. Nadie se levantó, y bueno, se puede entender que la gente no se levante a aplaudir en determinados asuntos, particularmente la reforma sanitaria, por ejemplo, pero en otros asuntos no es comprensible, por ejemplo, como el tema de las infraestructuras, pero es que se llegó a más, incluso cuando se habló de la familia, incluso cuando tuvo que repetir el presidente Trump, recordar que el lema de los Estados Unidos es "creemos en Dios". Ni siquiera entonces los demócratas aplaudieron o se levantaron, y terminó todo con una estampida general, que eso no se había visto nunca, de que en el momento en que terminó Donald Trump el discurso salieron todos corriendo de sus escaños. O sea, un ambiente muy poco grato, a pesar de que hubo momentos muy solemnes, momentos de gran emocionalidad, como la presencia de testigos, de héroes que han salvado vidas en toda la sucesión de catástrofes naturales, a pesar de que bueno, hubo un momento muy potente también con este defector de Corea del Norte, que en muletas supo huir con una pierna amputada y recorrer miles de kilómetros para salir del infierno norcoreano. Hubo también víctimas de violencia de las bandas criminales e ilegales, y frases que se han resaltado ya en el programa muy interesantes, ¿no? Como ese nuevo momento americano, o incluso cuando ha dicho que los americanos que están legalmente en el país también son soñadores, que no solamente sueñan los inmigrantes ilegales, a los que en su momento, es curioso, ¿no?, como la nomenclatura del Partido Demócrata cambia según esté en el poder en la oposición. Cuando Clinton estaba en el poder, esos mismos ilegales los llamaba aliens, que yo creo que todos sabemos lo que quiere decir. Totalmente. Y sin embargo ahora los han convertido en dreamers. Eso es. Don Antonio, no hay tiempo para más. Le agradezco esta somera intervención desgranando los puntos básicos de la intervención de Trump anoche. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Gonzalo. Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los mejores ya están en las semis de la Copa del Rey, ¿no? O por lo menos los 4 que han pasado hasta las semifinales, que comienzan hoy con ese duelo entre Leganés y Sevilla. Mañana será el turno del Fútbol Club Barcelona ante el Valencia, un Barcelona que ha entrenado hoy por la tarde con Yerry Mina, con Coutinho al 100%. Puede que debuten. Por cierto, Valverde ha dicho después en rueda de prensa que no es verdad que no haya dado oportunidades a Deulofeu. También en el Barça es protagonista Gerard Piqué. Por esto que vamos a ver a continuación, lo que ha publicado hoy el comité de competición, lo que ha decidido, le va a sancionar, o por lo menos va a estudiar su caso por si sus palabras, como afirma el Español, calificando al club blanquiazul como de Cornellá, pueden incitar a la xenofobia. Esto es noticia en España, pero es que el mercado internacional deja muchísimos nombres. Por ejemplo, vamos a repasarlos rápidamente. El primero, Aubameyang, el delantero gabonés, que ya es jugador oficialmente del Arsenal por 65 millones de euros. Y del Arsenal se van para hacerle hueco. Giroud, Olivier Giroud, el delantero francés, ya es jugador blue. También
en la Premier League es noticia Lucas Moura. Vamos a ver cómo ha comunicado el Tottenham oficialmente su fichaje. Llevará el dorsal número 27 y ha firmado para bastantes temporadas. Una apuesta decidida. Por cierto, Lucas Moura, que ha oficializado ese fichaje de una manera bastante simpática. Se encuentra con un compañero y juega a piedra, papel o tijera, una de las formas con las que él celebraba los goles en el Paris Saint-Germain. Otro fichaje también que ha dejado una imagen curiosa, la de Samuel Eto'o. Es un vídeo bastante interesante, Gonzalo Alba, que lo podemos ver así brevemente, pero no lo vamos a desvelar al 100% porque todo el mundo tiene que visitar las redes sociales de Punto Pelota para terminar de verlo. Bueno, gracias Juan Manuel, disculpa, han sido deportes fugaces. Un día, por cierto, nos explicas los secretos de esa camisa, la parte de atrás. Es maravillosa. Gracias Juan Manuel. Alba, nos vamos. Nos vamos, pero pueden seguir informados en el diario de esta casa, La Gaceta, y a partir de ahora recibir el análisis de toda la jornada si se inscriben en boletín.gaceta.es. Muchísimas gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Durante este jueves cambia el tiempo y lo hace de la mano de un frente frío que nos va a aportar generosas precipitaciones, especialmente a puntos del Cantábrico y también al entorno de los Pirineos. Este frente frío va a ir barriendo la península y sobre todo se va a dirigir por la tarde hacia áreas del nordeste, por lo que esperamos precipitaciones en Cataluña, pero también en puntos del Mediterráneo y del archipiélago balear. No las descartamos también en áreas del estrecho, en puntos de Castilla-La Mancha o de Castilla y León. En Canarias seguiremos con esas lluvias al norte de las islas, además acompañadas de barro por la calima que estamos teniendo durante estas jornadas, y el tiempo más tranquilo lo vamos a encontrar en áreas del suroeste, especialmente en Extremadura y en puntos de Andalucía. Hablamos de nieve porque tras el paso de este frente cae la cota de nieve y tenemos aviso de nivel rojo en puntos de la cordillera cantábrica, de Picos de Europa y también en Cantabria. Mucha precaución en esta zona porque también esperamos nevadas en puntos de Castilla y León, también de los Pirineos, el sistema ibérico o incluso en las sierras del este de Andalucía. Las temperaturas tras el paso de este frente, las máximas, se desploman, valores mucho más invernales que los que hemos tenido en jornadas anteriores, a excepción de puntos del sudeste. En Murcia se mantienen con esos 18 grados, pero fijaos, porque en puntos del Cantábrico no vamos a pasar de los 10, en el centro nos vamos a quedar rondando los 12 y en puntos del sur, donde estos días estábamos rondando los 20 grados, rondaremos los 15.